Ok, gracias. Hola, Colombia. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Cómo están? Ah, qué bueno. Ok, yo quiero comenzar diciendo que mi nombre es Ángela Guzmán. Muchas gracias por esa presentación tan bonita al principio. También les quiero advertir que aunque yo nací aquí en este bonito país de Colombia, en Bogotá, yo normalmente hablo inglés, entonces por lo tanto los invito a que se rían un poquito conmigo cuando hablo español de vez en cuando, porque va a ser uno que otro error o cambio a Spanglish. También invito a las personas de la silla primeras aquí que me ayuden de vez en cuando. Pero bueno, como dijeron al principio, soy una diseñadora y emprendedora basada en Silicon Valley, en California. Y, fuimos muy rápido, pero bueno, lo que quiero comentarles al principio es preguntar una pregunta. Y esta se trata de cómo llegó una niña a los 8 años sin hablar ni una gota de inglés a trabajar al corazón de Silicon Valley años después. Y la respuesta a esta pregunta se basa mucho en mi vida personal y en mi historia, que es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Entonces, para lograr todo eso, voy a usar el título de mi presentación, que es Valiente y para adelante, que ha sido mi actitud durante todas estas etapas entrando en Silicon Valley. Es como mi enfoque intuitivo en este campo de tecnología y también de diseño. Pero bueno, un poquito acerca de mí. Como dijeron al principio, soy la fundadora y la CEO de mi propia startup, que la comencé en febrero o marzo de este año. Y voy a hablar un poquito más al respecto al final de esta charla. Pero también antes de empezar este nuevo chapter de mi vida, yo era una diseñadora líder en diferentes compañías, que también voy a mostrar unos pedacitos de ese tipo de trabajo que he hecho en mi pasado. Y también me fascina mucho dar mentoría de diseño. Entonces los invito a ustedes a conectarse conmigo en mi website, que la voy a poner al final. Y si me mandan un email, cada viernes yo dejo unas horitas para conectarme con personas por video de Skype o Hangouts o lo que fuera, para poder charlar, hablar y comunicarnos acerca del mundo de diseño. Lo otro que me gusta hacer es escribir. No tengo tanto tiempo en estos días de hacer eso, pero cuando dejo suficiente tiempo sí es algo que me gusta enfocarme. Entonces, parte de mi profile yo diría es como una mini escritora. Y recientemente, en los 2 últimos años, esto no está cambiando muy bien. No cambia, perdón. Oh, there we go. Ok. Y en los 2 últimos años, perdón, fui mamá. Y estoy muy contenta de este nuevo capítulo también porque es totalmente diferente a ser una diseñadora, emprendedora, etcétera. Y por lo tanto, como toda colombiana, cuando el bebé de uno cumple años le tiene que hacer una fiesta gigante, una piñata. Siendo diseñadora industrial, puedo decir ahora que por fin diseñé mi primer carro, que es la piñata de allá arriba, y todos los carritos de cartón que ven ahí. Entonces mi hijo, yo creo que por toda su vida va a decir, ok, mami, ya, enough. Lo otro que me gusta hacer mucho es hacerle trajes de Halloween o como ropa chistosa a mi perrita que se llama Pixie. Y ella es viejita, ya tiene 14 años, pero se deja hacer esto en cualquier momento. Entonces, si quieren saber un poquito, esto está sirviendo un poco. No, creo que tiene un poquito de falla. Pero bueno, lo que decía antes era que si quieren conectarse conmigo, pueden hacerlo por medio de Instagram. Y al final voy a dejar esa última slide con toda esa información. Lo que acaban de ver, que creo que se saltó un poquito, es un proceso que he tenido en el último año y medio. En esta temporada, muchas outlets en español creo que se dicen como cosas de televisión y video y periódicos y radio, como CNN o Vogue o Wallpaper o Caracol, W Radio, etcétera, me han conectado para hacerme entrevistas. Y ha sido una experiencia totalmente chévere que jamás yo esperaba hacer durante todos estos meses.
Y me ha gustado mucho porque tienen una audiencia muy grande, así sea en inglés o en español. Por ejemplo, hasta en la India me han entrevistado, porque yo me tomo esta opción, esta posibilidad de hablar de una cosa muy importante para mí, que es enfocarme en inspirar, empoderar y educar a una audiencia grande con una historia cotidiana, que es mi historia, mi vida, cómo llegué a Silicon Valley desde Colombia. Entonces, hoy vamos a hablar más de esto y en más detalles. Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí, en mi país donde nací, porque es una oportunidad muy bonita. Pero bueno, yo comencé comentando una pregunta: ¿cómo llegó esa niña al país de los Estados Unidos? Y la respuesta tiene mucho que ver con los momentos durante mi trayectoria. Y vamos a viajar un poquito cuando este control funcione. Yo, como les comenté, nací en Colombia en los 80, o en los 80s, no eran los 80, pero durante ese momento mi familia decidió, como a los 8 años, que yo tenía viajar a la Florida, donde me mudé a una isla pequeñita al sur de Miami. Yo vivía en Bogotá y también viví un poquito en Bucaramanga. Entonces, mudarse de una ciudad grande a una isla es totalmente diferente. Entonces, ¿yo qué me puse a hacer? A mí desde muy pequeña me fascinaba dibujar, pero estando en Key Largo, donde no había niños de mi edad en ningún lugar, porque la mayoría eran ya gente retirada, me puse a dibujar mucho más. Y de ahí fue que nació como ese sueño mío de ser diseñadora. Y yo voy a hablar más de esto en las próximas secciones. Pero estando en Colombia, antes de mudarme a los Estados Unidos, una de mis hermanas estaba estudiando arquitectura. Y como vivíamos en Bogotá, ella vivía con nosotros en la casa. Y desde muy pequeña, recuerdo como a los 5 años, ella me sentaba junto a ella y me enseñaba a dibujar cositas pequeñas, pero en perspectiva. Y yo veía cómo hacía las maquetas, cómo hacía sus dibujos, etc. Y para mí era como un sueño gigante porque me hacía las casas de las Barbies más bonitas. Entonces, ya estando en los Estados Unidos, me decidí enfocar mucho en diseño y arte, y por eso fue que ya al graduarme de bachillerato decidí mudarme y estudiar en RISD, the Rhode Island School of Design. Y durante esa época yo siempre pensé que iba a ser una arquitecta, pero ya entrando a la universidad decidí enfocarme en diseño industrial. Y al puro final de esa carrera me enamoré del diseño gráfico, pero ya era muy tarde para cambiarme de enfoque, entonces decidí estudiar mi maestría también en esa universidad y quedarme otros 3 años practicando ese tipo de diseño. Y ya casi al terminar esa carrera, me dieron una opción muy bonita de magia. Ay, no sé qué les está pasando el control. De mudarme a California a hacer una pasantía en Apple, que fue una oportunidad muy bonita y también voy a hablar más al detalle en un momento. Y ahí he estado casi ya 11 años viviendo en California. Estoy aquí de vacaciones para también pasarla muy bien con ustedes, pero sí, la verdad ha sido una trayectoria fenomenal. Entonces, ¿cómo llegué a San Francisco? Porque yo les comenté cómo entré a los Estados Unidos, cómo entré en el mundo del diseño y la arte. Y eso tuvo que ver, como les dije, desde pequeña. Este es uno de los primeros dibujos que pude guardar. Es como mi póster chiquito de una imagen al final de los 80s que yo dibujé una casita. Y yo continuaba dibujando otros cartoons, lo que yo podía ver. Pasábamos por Burger King en Key Largo y yo decía, yo quiero dibujar este león, entonces ahí en un momento va a salir. Y yo dibujaba todo lo que yo podía tener acceso, así fueran mis zapatos, la mascota, todo. Entonces, ¿allí? No. Cuando ya entré al colegio, al bachillerato, esto no va a funcionar muy bien, perdón. Ay, no. ¿Tienen otro control? Me dan un momentito, si no aquí nos quedamos por mucho tiempo. ¿No? Sí, por favor. Gracias. Un momento, un break.
pero piensen en preguntas porque al final quiero dejarles como 5 o 10 minutos si quieren hacerme cualquier preguntita. Gracias. Oh, ok. Es que a veces ¿hacia allá? Ok. Gracias, creo que todo el mundo escuchó mi secreto. Pero bueno, cuando ya empecé a avanzar un poquito más en mi técnica de arte y diseño, pues uno empezaba a dibujar mejor. Aquí todavía estaba yo en el bachillerato, en high school, y apliqué a RISD y estos fueron uno de los dibujos que yo usé para entrar a la universidad. Pero antes de entrar a la universidad, mi profesora de 6º grado me tomó al lado y me dijo, Ángela, ¿qué quieres estudiar? Y yo desde chiquita quería arquitectura. Entonces ella me dijo, pero tú sabes qué más existe fuera de la arquitectura. Y yo le dije, no, yo pensé que eso es todo lo que el mundo de diseño ofrece. Y ella me dijo, no, hay un montón de cosas. Mira, aquí está este libro de RISD, ¿por qué no lo ves? Y de esta otra universidad, y mira a ver qué quieres estudiar. Y así fue que yo conocí a lo de diseño industrial y escogí esta carrera porque ahí ya salió. Y luego, ok, y así fue que entré a RISD. Esto va a estar interesante. Pero bueno, estos son ejemplos del tipo de tareas que nos daban en ese primer año en Freshman Foundation. Y eran unas cosas gigantes que uno tenía que dibujar y uno aprendía mucho en esos cursos, ¿no? Y también yo me metía en toda clase de arte. Hacía cosas de textilos, imprimía grandes posters, trabajaba con tipografía, tomaba clases de todo un poquito. Y la verdad, pintaba a mi perrito de vez en cuando, hacía objetos de metal, de cerámica, paquetería. Todo el mundo de diseño me fascinaba mucho. Entonces, tal vez lo que puedo hacer es solo hablar y no mostrarles imágenes a ustedes, pero porque esto no está moviéndose muy bien. Bueno, estos son otros ejemplos de otros proyectos que yo tomaba. Me gustaba mucho la arquitectura, obviamente, la fotografía, diseño en 3D. Y si esto sigue corriendo, ok. También muchos posters de typography y empecé a experimentar con color, con texturas, objetos, etc. Entonces ahí fue que me mudé al diseño gráfico y de ese momento fue que empecé a entrar al mundo de UX. Una de las preguntas que la gente me hace es ¿cómo llegaste a diseño gráfico que tiene mucho que ver con objetos imprimidos, por ejemplo, a un mundo digital? Era el 2008, entonces uno no aprendía mucho al respecto de UX en la universidad en esa época. Entonces lo que sí logré hacer fue, y no sé aquí dónde se fue esta dispositiva, pero bueno, lo que pasó durante esa época, esa transición de UX, o de GD a UX, era que yo hice una pasantía en un museo, en el Smithsonian, y eso me enseñó mucho al respecto de cómo mover a un usuario dentro de un espacio. Y yo apliqué esos mismos principios en el mundo de UX. Y así fue que años después, ya estando en Apple, en Google, en Airbnb, fue que yo pude cambiar y transformar la forma en que todos nos comunicamos, por ejemplo, con el proyecto de los emojis, y también, no, yo voy a parar de usar esto porque está confundiendo un poquito la situación, y compartir con todos nosotros la información que tenemos y también la interacción dentro del espacio real, o sea, como el Google Assistant. Y pasaron muchos tiempos en estas compañías a las cuales aprendí mucho. Y una parte que yo quiero también enfocarme es que, bueno, a ver, disculpen este momentito, pero bueno, aquí lo que les quería decir era que cuando yo empecé a trabajar durante estos últimos 11 años, pude enfocarme mucho en productos que todos usamos. Si es que tienes un iPhone, hasta un Android, o usas Airbnb. Por ejemplo, yo ayudé mucho con el diseño de Messages, con el diseño del Airbnb app, con el Google Assistant, con Mail, con FaceTime, con los emojis, con Photobooth.
Y cada compañía a mí me enseñó mucho y lecciones muy claves en cada momento. Algunas obvias y otras un poco inesperadas. Entonces, esta charla, en realidad lo que se centra es en esas estrategias que yo usé para entrar a ese mundo de diseño, pero también todos los conocimientos que yo tuve durante esos años. Y bueno, para comenzar, las estrategias se tratan de descubrir las soluciones a través de una intuición audaz. Y eso comenzó con mi viaje de Colombia a Key Largo, cuando yo no hablaba inglés. Aquí está una imagen de un dibujito que yo hice, como ya les había mostrado. Y cuando yo entré a tercer grado y no hablaba inglés, lo que yo hice fue dibujar para comunicarme con mis compañeros de clase. Y eso a mí me enseñó mucho años después, porque en el mundo de UX tú tienes que saber cómo conectarte con tus usuarios, así no hablen tu idioma natal. Entonces, para mí en ese momento, cuando tenía 8 años, descubrí el poder de soluciones creativas en lugar de ver obstáculos enfrente de uno, ¿no? La otra cosa que pasó muy interesante durante mi época del colegio fue que mi mamá se mudó a los Estados Unidos. Y ella tampoco hablaba mucho inglés, pero yo ya hablaba mejor. Entonces, cuando íbamos al supermercado, por ejemplo, ya no podía hablar con la otra persona y se sentía muy frustrada. Entonces, yo, como alrededor de los 10 años, era la intérprete. Antes de que Google Translate existiera, ella me usaba de esa interpreter. Y para mí, aprendí una lección otra vez muy valiosa, que era el contenido de ser empático, ¿no? La empatía, en lugar de sentirse rechazado. Porque para mi mamá yo quería abrirle el mundo y darle toda la felicidad durante ese momento de traducirle esas experiencias. Nuevamente, algo que yo sigo aplicando cuando diseño experiencias para compañías grandes. La otra estrategia que yo conocí o aprendí a una edad joven fue como este sistema del matriarcado, creo que lo dije bien, que significaba que es muy orientado a la mujer, que la mujer es la que toma las decisiones y marcha todo adelante. Y es porque yo soy la menor de 5 hermanas y mi mamá quedó solita porque desafortunadamente mi papá a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, falleció. Entonces eso fue un cambio muy grande para mí también, al cual yo vi, por ejemplo, a mis hermanas, de cómo ir a la universidad, cómo tener hijos y trabajar, cuáles son las metas que uno se puede poner así fuera mujer o hombre, que no importaba tu gender, tu género, porque en realidad yo no tenía otra opción sino hacerlo yo misma. Entonces eso fue algo que también me cambió mucho mi forma de ser. Y siendo la más joven, lo otro que aprendí era que nuestro bond, lo que nos traía y nos juntaba, era la amistad. No tenía nada que ver con la diferencia en edad. Y esto me sirvió mucho en mi maestría, porque casi que no me dejan entrar a ese programa porque pensaban que yo era muy joven. Entonces yo les dije, no, yo vivo en una casa de puras mujeres, soy la más chiquitica y nos llevamos muy bien. Y creo que ese ejemplo de esa familia fue la razón por la cual me dejaron entrar. También siendo la niña en muchos ejemplos durante mi vida, me ayudó mucho en el espacio laboral, porque cuando yo entré, digamos, a Apple, y esto pasaba en muchas compañías, ¿no? Yo era la única mujer en una reunión. Por ejemplo, habían 7 chicos y yo. Entonces, desde muy pequeña edad, lo que yo aprendí era que tener expectativas igualitarias era muchísimo, muchísimo mejor que ponerse a preocuparse uno de sus apariencias físicas. Yo, por ejemplo, cuando entraba a una reunión y era la única mujer, en ningún momento llegué a pensar, yo soy diferente porque soy la niña o la chica o lo que fuera. Yo quería que la gente me viera como la diseñadora en ese espacio. Y fue por eso que yo entraba con mucha confianza de mí misma y me trataban de esa forma. Entonces es una lección que para ustedes también les aconsejo, tener ese cambio de perspectiva de quién eres tú en ese espacio de trabajo. Entonces, como para resumir este chapter para adelante, ¿no? Se trataba de ser muy creativa durante el colegio, la universidad y el trabajo, pero también teniendo como ese cemento, esa fundación de cómo ver el mundo hacia adelante. La otra etapa de esta presentación se trata de mis conocimientos, cómo descubrí mis habilidades para ser visionaria, como para
yendo hacia adelante, ¿no? Y en Apple, como les comenté al puro principio, la forma que yo entré al espacio de Silicon Valley fue diseñando los emojis originales de esta compañía. Y yo estaba todavía en la universidad terminando mi carrera. Y en ese verano me invitaron, después de aceptarme a hacer este proyecto, y yo no tenía ni idea que era un emoji. Entonces la primera pregunta que me hicieron, ¿estás lista para la tarea? Yo sí. ¿Cuál es la tarea? Oh, tienes que dibujar 480 emojis. Y mi primera pregunta fue, ¿qué es un emoji? Porque nunca había escuchado esa palabra. Los emojis, si no sabían, empezaron en Japón en los 90s, pero eran muy diferentes a los emojis que nosotros usamos de hoy en día. Y eran porque la imagen en un teléfono en esa época no tenía mucha resolución. Pero cuando salieron los iPhones, que era el año antes de este proyecto, cambió mucho ese diseño visual. Entonces, para mí fue una muy bonita forma de entrar en este espacio y seguir trabajando en California. Como ya sabemos, los emojis han aparecido en muchas partes, están en libros, en videos de música y en un montón de objetos que yo trato mucho de no comprar, pero de vez en cuando no puedo. Y hasta en California alguien pintó una piedra gigante como la caquita feliz. Entonces, con mi mentor, quien fue el que dibujó la caquita feliz, Raymond Sepúlveda, lo invité, le dije, tenemos que ir a tomarnos una foto, entonces allá fuimos y así quedó. Pero bueno, otras cosas que yo he diseñado en esta compañía, en esa temporada ya después de graduarme de la universidad, fue el rediseño de Mail, que era una de las aplicaciones más usadas de Steve Jobs. Y antes de salir, antes de que la pusieran en su página virtual, o la página web, perdón, recuerdo muy bien que mucha gente tenía miedo de que yo tocara esa aplicación, porque como la usaba Steve mucho, cualquier cambio él se iba a dar cuenta y se iba a poner muy enojado. Entonces nadie quería hacer ese proyecto y me lo dieron a mí, a la más chiquita, a ver cómo me iba. Pero gracias a un soporte muy grande del manager del grupo de ingeniería y yo logramos hacer ese cambio y quedó muy bien. Entonces pasó el tiempo, yo también trabajé un poquito, no un poquito, pero bastante en FaceTime. La rediseñé completamente para el Mac. En ese momento solo existía en un iPhone y mi trabajo era portarla a una experiencia más grande, más immersive. Y cuando yo hablo de estos proyectos me refiero mucho a que yo hice esto. Obviamente habían muchas personas en este equipo, en esa época eran como unas 15 yo creo. Pero cada diseñador era el dueño de una aplicación. Entonces yo nuevamente aprendí un montón estando en Apple de cómo empezar un sketch hasta el punto de dejárselo al ingeniero. Todo eso lo hacía una sola persona por cada aplicación. Y durante un ciclo, o sea, durante un año de producción, yo era la dueña de FaceTime, Messages y Photobooth. Y eso es un montonón de trabajo que yo creo que hoy en día tomaría, no sé, 40, 60 personas. Entonces, en esa época fue un momento muy bonito de enseñanza para mí misma de cómo hacer todo esto uno solo, con un grupo que te da mucho feedback cada vez. Y obviamente estando en Apple, a Steve le fascinaba hacer sus keynotes, entonces sentada en el público viendo lo que uno había hecho, era un sentimiento muy bonito y muy chévere, la verdad. También trabajé en el iPhone, ese es un ejemplo básico del rediseño que yo fui participante de cambiar a iOS 6, a iOS 7, que fue un reto gigante porque tocó quitarle un montón de cosas como físicas que tenía el producto en esa época. Y lo otro que nos gustaba hacer mucho entre el equipo era mirar la reacción de la gente del público cuando estos productos salían al mercado. Muchas veces íbamos a Twitter a ver qué decían de esos features. Este es un ejemplo del rediseño de Search en Mail. Lo otro que quería como concluir con lo de Apple era todo lo que para mí fue lo más importante, las lecciones más importantes durante esta etapa. Era cómo diseñar una aplicación, un producto y sacarlo a billones de personas. Cómo formar ese storytelling, las narrativas, la colaboración entre el equipo. Fue genial y un momento muy chévere. El instinto, que es como el your gut driven. Eso lo aprendí a una edad muy joven en mi carrera y todavía lo sigo usando mucho. Pero para mí también fue muy importante estar como humilde, porque muchos de mis compañeros que ya tenían
más años que yo en esa época y habían hecho muchas cosas bonitas. Eran las personas más simples, más tranquilas, que se centraban mucho en ser naturales. No importaba que hubieran hecho algo que todo el planeta ya estaba usando. Y para mí eso fue muy chévere también, tener esa exposure, como aprender esa lección, ¿no? De estar más enfocado en lo natural. Luego, después de unos 5 años en Apple, me mudé a Airbnb, porque para mí fue una decisión muy grande y tenía un poquito de miedo, la verdad, porque en esa época en Apple, qué mejor equipo de diseño que el iPhone. Entonces todo el mundo me preguntaba, ¿pero por qué te vas? Y yo dije, no, estoy en Silicon Valley. Para mí seguir aprendiendo y esta curiosidad que siempre he tenido, quiero cambiar y ver qué más opciones hay en este ambiente. Es como una pérdida de un chance si no tomo esa oportunidad. Entonces, al llegar a Airbnb, me dijeron que yo tenía que rediseñar la experiencia del hosting environment, la gente que renta algo en esa aplicación. Y yo a veces empiezo mis dibujos como en un estilo que nadie más va a entender. Y aquí es un ejemplo del host home. Y luego me muevo a veces a hacer como ese storyline, digamos, cómo se mueve el usuario, cómo entra, por dónde pasa, qué va a ver y cómo sale de esa experiencia. Porque para mí cada etapa, como era en un museo, en las exhibiciones que yo ayudé a diseñar años antes, era ese mismo flow, cómo entran, cómo miran, cuál es la arquitectura, etc. Entonces, en la época que yo comencé en Airbnb, así se veía su aplicación, que ha cambiado un montón, obviamente. Y yo dije, estos son los 3 lugares principales para un host, y no estaban conectados para nada. Era el calendario, el perfil y la sección de mensajes. Y yo dije, eso tiene que estar en un solo lugar para facilitar esa experiencia que sea rápida y muy clara. Entonces yo los conecté, los llamé el Reservation Object, les di un nuevo look, la arquitectura estaba más limpia y aún 6 años después siguen usando este mismo formato. Claro que han cambiado los colores y los iconos, etc. Pero estoy muy feliz de continuar ver ese mismo como layout and format. Otra cosa que aprendí en Airbnb fue como el sistema de lenguaje que empezamos a usar. Y fue la primera vez que yo me di cuenta que fuera de ilustraciones o iconos o cosas visuales, uno como diseñador también tiene el poder de transformar el branding, el marketing. Yo empecé a usar palabras como host home, que luego se vieron en sus exposiciones o en el marketing material, y fue una oportunidad también muy bonita de ver ese ciclo. Y en Airbnb, para concluir esta sección, aprendí mucho acerca del escenario del emprendimiento, las pruebas de usuario, la cultura de una compañía, cómo crearla y mantenerla en un grupo tan grande y que se mueve tan rápido. Y este concepto de AINCO, creo que lo pronuncié bien otra vez, que es como hustling, ¿no? Tienes que hacer las cosas rápidas, con mucha creatividad y mucho amor y pasión, yo diría. Luego de estar en Airbnb decidí mudarme a Google. Creo que extrañaba como un espacio grande parecido al de Apple, pero yo dije, yo quiero trabajar en un equipo donde pueden hacer proyectos más como experimental, que no vayan a salir al mercado tan rápido. Entonces me pusieron en Google X, que es como su Special Secrets Project, y me pusieron en Google Glass. Y yo, ok, ¿esto de qué se trata? Y fue una experiencia muy interesante porque fue la primera vez que yo pude ver todo lo que pasaba en una compañía al lanzar un producto de hardware. Porque en Apple estábamos muy enfocados en UX, pero no en el hardware. Entonces aquí, en este ejemplo, yo tuve acceso a ver todo lo que se llamaba operations, marketing, hardware, software, todo, porque era un grupo pequeño y teníamos full access. Y también, después de 1 año y medio de estar en Google Glass, decidí mudarme como al corazón de Google, que era Google Search, y sigue siendo Google Search, obviamente, que es donde uno busca cosas en su página web y en otros productos. Y fui una de las primeras diseñadoras que se metió en el grupo del Google Assistant, que es un asistente virtual. Y me imagino que muchos de ustedes ya saben al respecto. Y también fue la primera o la segunda vez que oficialmente yo ya empecé a formar grupos, era una líder, era managing a group of designers. Y fue una experiencia nuevamente muy
interesante porque aprendí mucho al respecto de cómo ayudar a personas, cómo crecer el equipo, cómo guiar a una persona y también cómo defender a tu grupo de colaboradores. Y muchos productos salieron del Google Assistant. Este es un ejemplo, el diseño de una experiencia en la televisión, que todo también se trata de tu voz y la parte visual. Y para resumir, en Google lo que aprendí mucho, como decía anteriormente, era el trato con personas, la gestión dentro del equipo, ser mentor y ese balance de mi vida personal con mi vida profesional, que fue un reto más grande porque ahí también fue cuando mi bebé nació. Entonces fue una experiencia totalmente diferente a lo de Google y Airbnb. Y para mí lo que les quiero comentar en esta parte es que yo siempre escogía como una estrella del norte a la cual yo quería tomar rumbo. Y en Google al llegar ahí dije, yo ya sé mucho de diseño por las bases de Apple. Ahora quiero como enfocarme en cómo crecer como un manager o un lead, etc. Pero bueno, así fue, en mi opinión, como yo fui valiente durante estas 3 etapas. Y ahora, cuando yo mezclo ser valiente con esa fórmula para adelante, digamos, me siento como una emprendedora, ¿no? Como un entrepreneur. Y para mí esa es la etapa donde estoy ahorita. Y antes de salirme de Google fue muy interesante porque fue difícil decirle chao a mi salario, chao a mis amigos, chao a mi oficina. Y dije, bueno, voy a tomarme como un año para mirar cuál es el momento correcto de tomar una decisión tan grande en mi carrera y empezar mi propio startup. Entonces, para mí el gol más grande durante esta transición era poderme sentir como un sentimiento que en japonés se llama ikigai, que tiene que ver con tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación, y poder juntar todo eso para tener esa sensación de felicidad. Yo he sentido esto antes, no siempre, pero esa era mi estrella norte en esta transición, como les dije. Entonces, de ahí fue que nació Tigico. Es una compañía que está en su etapa de bebé, yo diría, pero se trata mucho de la asesoría en estilo de vida para verte y sentirte mejor. Y esto todo nació porque yo, naciendo en Colombia, quería reconectarme con mis raíces colombianas. Vivir en el extranjero por tantos años, yo sentí que ya no tenía esa conexión con gente de aquí y yo quería, como ya mamá, aprender a cocinar comida colombiana o practicar mi español mejor, etc. Entonces, para mí, formar Tigico es esa conexión con humanos alrededor del mundo para que nosotros nos ayudemos del uno al otro a sentirnos mejor y vernos mejor. Entonces, en este momento estamos haciendo varios ejemplos de diferentes productos, estamos conectándonos con gente aquí en Colombia, en Estados Unidos, para ver cómo van las cosas y estamos muy contentos, la verdad, del progreso que está pasando ahora. Y para mí era muy importante mantener esos conocimientos que yo había hablado hace rato y meterlos entre mi compañía, como también todas las estrategias que aprendí. Entonces, algo que yo también decidí hacer saliendo de Google era ¿dónde voy a trabajar? Porque voy a estar sola al principio y ese es un cambio radical. Decidí comprar una casita miniatura que la convertí en una oficina y ahí está en mi jardín y ahí me siento y trabajo y me conecto con mi grupo que está en Colombia, en Bangkok y en Los Ángeles. Y desde ahí todos estamos trabajando en spreadsheets, diseños, y lo amo mucho este espacio porque veo el sol, veo las frutas, veo mi perrito que viene y me visita, etc. Entonces, toda la magia de Tigico están haciendo ahí. Los invito a que visiten su página web si quieren más información y pueden tener como early access cuando ya las cosas estén más listas. Pero ya como empezando a concluir todo el capítulo que estoy diciendo aquí, es que hay muchas cosas que me gustan continuar haciendo. Por ejemplo, escribí esta historia hace unos 18 meses, creo, y se volvió un poquito viral acerca del proyecto de los emojis. También me gusta dar muchas conferencias y charlas, normalmente en inglés, pero también en español. Y ser mentor, como les comenté anteriormente. Este es un ejemplo de 4 personas de las muchas que yo ya me he conectado y he hablado con ellos. Y los invito nuevamente a que se conecten conmigo si quieren hablar. Otra cosa que he hecho recientemente son reuniones en mi jardín. Esta es una de las primeras que hice hace como unas 2 semanas.
Se trataba de computer vision and como augmented reality. Y invité a solo mujeres que estaban en tecnología en Silicon Valley, diseñadoras o ingenieras. Y obviamente siendo colombiana, yo quería tener snacks colombianos. Entonces todo eso se comió muy rápido. Y ya como al final de la charla es algo que quería aclarar, ¿no? Cuando yo hablo de mi entrada a Silicon Valley y cómo he crecido en ese espacio, digamos, es posible que ustedes piensen que esa línea es recta, pero en realidad ha sido algo así. Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio les dije que mi papá falleció cuando yo era muy chiquita. Y eso me transformó mucho la forma en que yo veo el planeta, por ejemplo. Pero 10 años después mi mamá también falleció y nuevamente fue un cambio muy grande, al cual me ha dado mucha valentía y fortaleza de seguir adelante. Yo no digo que uno tiene que perder a sus padres para lograr esas metas grandes profesionales, pero sí es algo que uno lo transforma mucho y ya lo sabe confrontar, cosas que tal vez te ponen en los obstáculos en el futuro tuyo. Pero ya, bueno, la última cosita que quería decir, ya podemos hacer un poquito de preguntas, es cuando esas entrevistas me llegaban y yo hablaba con diferentes personas en inglés o en español, una de las preguntas más comunes que me hacían era, ¿pero qué se siente ser mujer en tech? O en otros casos, ¿qué se siente ser latina en Silicon Valley? Y siempre me tomaba por sorpresa esa pregunta porque yo les decía, yo no siento nada, yo solo estoy contenta. Y era, en mi opinión, por esa actitud que yo tengo de ver las cosas como son y no las apariencias de uno mismo. Yo soy diseñadora, punto. No importa si soy mujer, hombre, etc. Gracias. No, gracias. Y ese es el challenge que les pongo a ustedes de que piensen de esa forma. Porque aquí algo que The Harvard Business Review resumó de una forma muy interesante es, para cambiar tu forma de pensar, cambia tu forma de ver el mundo. Porque en mi opinión, así es como tú puedes ser valiente y siempre hacia adelante. Y fue como esa niña llegó a los Estados Unidos sin hablar ni una gota de inglés a trabajar en Silicon Valley. Entonces, muchas gracias. Los veo más tarde. Sí, tenemos como 7 minutitos. ¿Sí? Ok. Si se quiere parar a alguien para hacer una pregunta, le van a traer el micrófono, pero tenemos como unos 7 minutos. A ver, ¿quién tiene una pregunta? No tengan pena, sean valientes. Oh, perdón, por allá. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Quería hacerte una pregunta rápidamente. Sé que trabajaste en Apple por toda esa historia que nos contaste. Quería saber, obviamente Steve Jobs era una persona genia, pero también muy fuerte a la hora de dar críticas o feedback en temas de diseño. Si tuviste la oportunidad de recibir feedback directamente de él y si fue brutalmente honesto como siempre has sido, ¿no? La pregunta es que si el feedback de él fue dura o fuerte. Esa es la Sí, pregunta. no, ¿qué tipo de feedback recibiste en un momento si tuviste la oportunidad de recibir? Él era, en mi opinión, de pocas palabras, pero cuando decía algo tocaba hacerlo. Y a veces uno quedaba como con el estomaguito, pero otras veces le gustaba mucho. Por ejemplo, cuando diseñé lo de Mail, yo estaba solo en Apple 6 meses y le gustó tanto que llamó al director de mi equipo y le dijo, mira, eso me fascinó, tienes que decirle que la felicito. Entonces, para mí eso fue muy bonito escuchar eso después de ese review, porque yo estaba muy joven en la carrera en esa época. ¿Sí? ¿Quién más? Ok. Hola. Hola. ¿Sí escuchan? Okay. ¿Qué te hizo querer cambiar tu trayectoria de UX de ser parte de un equipo ejecutando a empezar a dirigirte más hacia el liderazgo, hacia managing, etcétera? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que yo he tomado esas decisiones yo solita. Mi familia jamás me dijo, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a estudiar esto. No, fueron decisiones que yo tomaba y a veces
me daba un poquito como de nervios, pero yo quise explorar esa parte porque me gustaba mucho colaborar con gente al nivel de un grupo. Y al principio fue muy difícil, la verdad. Yo aprendí lecciones muy duras de qué no hacer la próxima vez, porque ya cuando uno está, digamos, detrás del escenario y ve todo lo que pasa, todos los problemitas que pueden hacer, tengo mucho respeto ahora para los managers, los CEOs, toda esa gente, porque es un trabajo bien grande. Hola, ¿cómo estás? Oh, no sé dónde están. Aquí. Yo soy aquí. Oh, hola, gracias. Te quería... ¿Sientes que antes de hacer el cambio, la decisión de independizarte, cómo sientes que tu cultura colombiana afectó en tu diseño? Y cuando tomaste la decisión de dar ese paso, ¿qué tan consciente has sido de ese cambio y qué tanto quieres que esta cultura llegue a tus diseños? Sí, yo quiero que mi cultura me siga como affecting, influencing la ruta en que yo tomo. Y algo que me gusta mucho de ser colombiana es que somos, y latinos, ¿no? En general, somos muy creativos y no nos damos por, we don't give up. Perdón, se me olvidó esa palabra. Y tenemos una forma muy bonita y muy creativa de confrontar un obstáculo. Y creo que esa es la parte mágica que yo traigo a un equipo, o otros latinos traen a un equipo, y jamás la quiero perder. Hola, Hola. acá. ¿Dónde? No te Hola. veo. ¿Me Oh, ves? hola, sí, ahora sí. Vou falar em português. Perfecto. Você falou sobre a narrativa, né, e sobre esse seu lado escritora, né, mini escritora. Eu queria saber, porque os emojis, na verdade, eles são uma forma de escrever. Eu quero saber se essa sua veia narrativa fez parte da construção dos emojis. Creo que te entendí. Yo solo un pequeño portugués. Me estabas preguntando que como me gusta escribir, que si yo veo el idioma de los emojis como otra ruta de expresarse escribiendo, por ejemplo. ¿Es esa la pregunta? Se influenciou essa sua veia narrativa na criação dos emojis como linguagem? Ok, bueno, menos mal te entendí. Pero sí, me parece que los emojis han influenciado mucho la forma en que yo me expreso, y me imagino que muchas personas también se comunican de una a la otra. Yo soy muy visual y por lo tanto en el futuro cuando yo escribo yo quisiera como mezclar los dos, los emojis y la forma de texto normal. Pero sí van hand in hand, they go together. Si es que te contesté la pregunta bien. Sí. Hola, por aquí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Dentro de tu charla pude ver que tienes unas habilidades a nivel personal como muy bien desarrolladas y que veo que te ayudaron como a posicionarte en estas empresas. Quisiera saber cómo hiciste para mantener esos valores que tienes en todo tu trayecto y sobre todo en una industria que tiene un ritmo de trabajo acelerado, muy retador y muy competitivo. Sí, para mí ha sido ser como un poquito más disciplinada en el horario que yo trato, porque no es perfecto, de hacer, y respetar, digamos, en los fines de semana, ya siendo mamá, lo que quiero hacer es estar con mi familia, y trato mucho de no trabajar durante esos días, pero ya cuando estoy en las horas laborales me enfoco 100% en eso, y yo creo que esa ha sido mi actitud desde chiquita, ¿no? Como tener esa organización, ese proceso, y respetar también los deseos de otras personas como mi esposo o personas con las que yo trabajo, de cómo integrar esos valores personales. ¿Alguien más? Hola. 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 Me llamó la atención cuando hablaste del trabajo que hiciste con el asistente de voz de Google. Creo que personalmente me gusta mucho el producto y muchas de las cosas que se han hecho ahí. Creo que hubo polémicas y como discusión con respecto a temas éticos de privacidad y de algunas prácticas que otras empresas como Amazon, como Google estaban haciendo, o sea, o cómo estaban entrenando eso, o en qué momentos escuchaban.
como diseñadora y en los equipos de diseño que trabajaron en esa plataforma, ¿cuál es el rol o cuál crees tú que debe ser el rol de los diseñadores de UX con respecto a temas éticos como esos y cómo afectan a los usuarios? Sí. Bueno, primero que todo lo que yo he compartido con ustedes son mis opiniones. No estoy hablando por medio de Google o Apple o TGCO o lo que sea, son mis opiniones personales. Pero al respecto de tu pregunta, yo creo que es muy importante, así seas un ingeniero, diseñador o de marketing, de siempre tener eso en mente. Y estas compañías, en mi opinión, siempre lo tienen en mente y lo tratan de siempre como, lo puedo decir en inglés, always keep it in mind. They never forget about it. It's very important for them to do it because they want people to trust the product, to have a good experience, and not to be confused by something else. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias y perdónenme por el error del principio. Gracias.